Bien, siguiendo con los contratos de financiación empresaria, vamos a desarrollar ahora el contrato de mutuo y el contrato de factoraje. Ambos contratos están regulados por el Código Civil y Comercial. El primero de ellos, que es el contrato de mutuo, está regulado desde el artículo 1525 al artículo 1532. El contrato de mutuo es el contrato por medio del cual una de las partes, denominada mutuante, se compromete a entregar en propiedad al mutuario una determinada cantidad de cosas fungibles y este último, el mutuario, se obliga a devolver igual cantidad de cosas de la misma calidad y especie. La característica de este contrato es que tiene por objeto cosas fungibles, es decir, que conforme lo establece el artículo 232 del Código Civil y Comercial, estas cosas fungibles son aquellas que en las que todo individuo de la especie puede ser suplantado por otro de la misma especie y de la misma calidad. Esta es una característica puntual y específica de lo que es el contrato de mutuo. Además, en cuanto a las características genéricas del contrato de mutuo, se puede mencionar que es un contrato consensual, es un contrato oneroso, es bilateral y conmutativo. El Código Civil y Comercial, respecto del contrato de mutuo, lo que hace es prever, en primer lugar, que las partes pueden regular todos los aspectos relativos al mismo, es decir, que existe una gran disponibilidad del principio de autonomía de voluntad, pero también establece algunas normas residuales para el caso de que las partes no hayan previsto determinadas situaciones o determinados aspectos. Por ejemplo, cuando las partes no han previsto cuál es el lugar el momento del reintegro de las cosas que ha recibido el mutuario al mutuante y en cuál es el lugar en el cual se deben devolver esas cosas, la norma residual que establece el Código Civil y Comercial es que el mutuario está obligado a devolver dentro del término de 10 días una vez que haya sido requerida tal devolución por parte del mutuante. Y en cuanto al lugar, si las partes tampoco han previsto o establecido cuál es el lugar de devolución, rige lo que dispone el artículo 874, que es en principio el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. Y en caso de que el deudor se haya mudado, esa elección del acreedor, la elección del lugar originario del lugar al cual se ha mudado. Esto en principio. Y para los casos, reitero, en los cuales no se haya dispuesto lo contrario por el principio de autonomía de la voluntad. En cuanto al tema de la contraprestación que debe el mutuario al mutuante, hay que decir que en general en los contratos de crédito esa contraprestación es denominada interés. El interés justamente es el precio por la indisponibilidad monetaria de una de las partes. Cuando en el caso del contrato de mutuo el mutuante entrega o se compromete a entregar en propiedad una cosa fungible, el caso y ejemplo típico es el dinero. Por lo tanto, el mutuante en esta circunstancia se encuentra ante una indisponibilidad monetaria y el mutuario debe pagar como contraprestación lo que se denomina el interés, que es el precio por esa inutilización del dinero que tiene el mutuante. El interés, la clasificación de los intereses suelen ser diversas. Simplemente me voy a limitar a la clasificación más usual o más conocida, que es la clasificación de intereses compensatorios, moratorios, punitorios y sancionatorios. Los intereses compensatorios, como el término lo indica, tiene por finalidad compensar la indisponibilidad monetaria que tiene en este caso el mutuante al comprometerse a entregar en propiedad al mutuario esos bienes fungibles. Los intereses moratorios son aquellos que surgen a partir de la mora en el cumplimiento de la obligación. Y los intereses punitorios suelen ser un porcentaje que establecen de común acuerdo las partes sobre los intereses moratorios. Se distinguen normalmente en un contrato a partir de esa situación, de que figuran como un porcentaje
en relación a los intereses moratorios. Y finalmente los intereses sancionatorios suelen ser aquellos que también se denominan intereses judiciales, que son aquellos cuyo objeto primordial es sancionar, por ejemplo, en el caso de litigio, un actuar malicioso, o impedir que el procedimiento siga su curso normal y habitual a través de lo que se denominan chicanas jurídicas, ¿no? O chicanas judiciales. Esto en cuanto a los intereses. Es preciso también mencionar en cuanto a los vicios del acoso o mala calidad de las cosas cuando se trata de un contrato de mutuo oneroso, que si la calidad prestada no es, conforme lo dice el 1530, no es dinero, el mutuante responde por los daños causados por la mala calidad de esas cosas. Y si el mutuo es gratuito, solamente responderá cuando sepa fehacientemente la existencia de ese vicio existente o de esa mala calidad de la cosa entregada. El mutuo, decía, normalmente se presume oneroso, salvo que las partes dispongan lo contrario. Esa onerosidad, como lo dije, deriva, como bien digo, del pago de intereses por parte del mutuario al mutuante, conforme lo que se ha establecido. Los intereses suelen ser trimestrales, al vencimiento de cada trimestre, en caso de que no se haya pactado lo contrario, sino al vencimiento de cada amortización que las partes hayan dispuesto, sea parcial o sea total. En el caso de los intereses, en los casos de los recibos, cuando se han estipulado cuotas o amortizaciones periódicas, si no hay ningún tipo de reserva en ese recibo, se entiende que las anteriores han sido abonadas y canceladas. También es importante señalar en este resumen respecto del tema del contrato de mutuo una diferencia con un contrato que es similar y que es el contrato de comodato, contrato que está regulado en el Código Civil y Comercial en el artículo 1533. El comodato, a diferencia del mutuo, que es un préstamo de consumo, es un préstamo de uso. Por lo tanto, el comodato se caracteriza justamente por esto. Es un contrato por medio del cual el comodante se obliga a entregar al comodatario un bien mueble o inmueble que éste va a usar durante un tiempo convenido y a devolver ese mismo bien. En principio el comodato es gratuito, salvo que las partes pacten lo contrario. Simplemente para hacer una diferencia entre contratos que son o suelen ser parecidos y en los cuales muchas veces hay cierta confusión. El otro contrato importante que está previsto en la unidad y que tiene que ver con la financiación de la empresa es el contrato de factoraje, contrato que también regula el Código Civil y Comercial, precisamente en el artículo 1421. Este contrato se caracteriza porque una de las partes denominada factor se obliga y se compromete a anticipar una determinada cantidad de sumas de dinero a la otra parte denominada factoriada por un conjunto de créditos a futuro que ésta tiene y con el fin de obtener cierta liquidez. El artículo 1421 del Código Civil y Comercial establece las características puntuales de este contrato. La obligación que tiene el factor con respecto al factoriado no suele ser únicamente el adelanto o el anticipo de esos créditos futuros que tiene, sean globales o no, sino que también va más allá y lo que usualmente hace es también prestar ciertos servicios. Por ejemplo, el servicio de gestión de cobranza
por ejemplo, también la realización de asesoramiento desde el punto de vista técnico, comercial, económico, contable. También tiene en muchas ocasiones la obligación de verificar la calidad de la cartera de clientes que tiene, entre otras cuestiones que también suelen estar incluidas en el contrato de factoraje. La característica del contrato de factoraje es que el factor obtiene la cesión de todos los derechos que derivan de esos créditos a futuro que tiene el factoriado. Para que produzcan efectos respecto de los deudores, se tiene que realizar una notificación fehaciente de esos derechos de crédito cedidos. Por lo tanto, esto es una cuestión importante a tener en cuenta. Se pueden ceder la totalidad de los créditos que tienen a futuro, siempre y cuando puedan ser genéricos, referirse a los mismos temas, y por lo tanto usualmente se denominan a estos créditos globales, globales que se originan a partir de el normal desenvolvimiento de una empresa y que derivan del giro comercial del mismo. Esto posibilita evidentemente a la empresa factoriada obtener cierta liquidez que de otra manera no podría llegar a obtener. Entonces, básicamente, este contrato es normalmente utilizado y en él participan o suelen participar empresas que se dedican especialmente a este tema, o en algunos casos también bancos comerciales o entidades financieras. El objeto fundamental entonces de este contrato es anticipar una determinada cantidad de créditos a futuro que pueden tener cierto respaldo material a partir de facturas de crédito, cheques o pagarés. Finalmente vale la pena mencionar que también la empresa factoriada responde cuando esos créditos resultan ser incobrables, siempre y cuando esa incobrabilidad derive o sea originaria de una causa anterior a la celebración del contrato de factoraje y que pueda ser imputada a la propia empresa factoriada. Con esto damos por terminado la explicación en los puntos más importantes de lo que es la financiación comercial de la empresa y algunos de los contratos de financiación. Cuando se desarrolle lo que se refiere a la unidad de derecho bancario, ahí también se va a ver más puntualmente algunos otros contratos que tienen que ver con la financiación de la empresa. Entonces, a esa unidad me remito. Desde ya muchas gracias y espero les haya servido.